Muy bien, estamos conversando con el mundo Ledesma, amigo, hermano, periodista de Santo Domingo TV, en Santo Domingo, que valga la Así redundancia, es. nuestro país, el mundo, Así es. que está pasando por un momento difícil, pero con Dios y Así es. La y verdad la es que cabeza de los gobernantes. esta pandemia es terrible. Así es. Esta Estamos pandemia es terrible. hablando del déficit fiscal, de las recaudaciones. Eh, Estuvimos hablando de lo que el gobierno puede comenzar a percibir retirando el subsidio de los combustibles a los grandes empresarios. Algo que se le ha pedido a los pasados gobernantes que No nunca hicieron nada. no Hicieron nada. hicieron nada. Lamentablemente, nada más se le quitó el subsidio al sector transporte. Pero sucede que, por ejemplo, en aquella ocasión, Juan Uvieres denunció que al CONEC se le daba 39.000 millones de pesos por subsidio del combustible, otra cantidad importantísima a la Barrick y otra cantidad importantísima a la Gulf and Western. O sea, a las grandes empresas y a las multinacionales no se le quitó nada, solamente se le quitó el subsidio que representaba como 1.800 millones de pesos al año a los sindicalistas. En consecuencia, el efecto era insignificante. Así es. De lo que implicaba quitárselo a los sindicalistas, con quien realmente el Estado tenía una adecuada recuperación fiscal, era con el sector empresarial poderoso, con el CONEC y las multinacionales, pero ahí no quiso entrar. Yo espero, y yo creo que esa es la gran responsabilidad, el gran reto que tiene el presidente Luis Abinader, ver si tendrá la capacidad, la voluntad, la valentía de enfrentar a esos sectores poderosos para hacer que la economía dominicana deje de sufrir por el problema de la deuda externa y que los empresarios aporten adecuadamente al desarrollo integral del progreso. Porque una cosa es crecimiento y otra cosa es progreso. Exacto. Cuando se habla de crecimiento, que la economía crece, el PIB crece. Cuando se habla de progreso, es que todos mejoramos. Es que todos mejoramos. Que todos nos mejor. Van de la mano, pero son dos minutos. Claro que van de la mano. Diferentes. Son diferentes. El progreso es crecimiento con bienestar. Exacto. Entonces, hay otro tema, mira, importantísimo que hay que tomar en cuenta y es que el presidente lo mencionó, que es el pacto eléctrico. Yo te quería hablar de eso. El pacto eléctrico. Fíjate en algo. Yo incluso escribí un artículo, después veré la manera de mandártelo para que tú lo leas. Exacto, por favor. Y es lo siguiente, mira. El real culpable, el real y verdadero culpable del déficit fiscal y de la deuda externa de la República Dominicana es el sector eléctrico. Inclusive, a pesar de que es verdad de que hay un dispendio en el gasto público, de que hay corrupción, de que hay malversación de fondos. A pesar de todo eso, si nosotros no tuviésemos un déficit eléctrico tan grande, que es parte del subsidio que nosotros tenemos, de ese gasto tributario del que estamos hablando. Si nosotros no tuviésemos ese déficit fiscal, digo eléctrico, la deuda externa representara como un 10%, algo insignificante. Ese no fuera tema para la República Dominicana. Exacto. Si tú buscas el déficit fiscal
que ha tenido la República Dominicana en los últimos 20 años. Y tú vas haciendo una comparación. Por decirte algo. ¿Cuál fue el déficit de la República Dominicana en 1995? Vamos a ponerlo más cerca. ¿Cuál fue el déficit de la República Dominicana en el 2000? Y luego tú buscas cuál fue el subsidio eléctrico de ese año y te vas a dar cuenta que es casi lo mismo. O sea, vamos a suponer que en el 2000 el déficit fiscal representó un 2%. Que eso quiere decir más o menos $1 millón que el país, el gobierno tuvo que buscar prestado. Cuando tú buscas en el mismo 2000, ¿cuál fue el subsidio eléctrico? Y te vas a dar cuenta que fue más o menos $1 millón. Que eso es algo absurdo. Eso es absurdo. Okay, entonces, ¿qué yo te quiero decir con eso? Que si aquí se hubiese resuelto el problema eléctrico, si el sector eléctrico fuera eficiente, el gobierno no tuviese una deuda externa que ahora representa un 60% del Producto Interno Bruto. Entonces, ahora mismo tuviese... el mundo. Disculpa. Tú me estás diciendo a mí que el verdadero problema eléctrico no son los apagones, sino el subsidio que el gobierno le da a las empresas. No, los apagones, óyeme, los apagones son parte del problema. Los apagones son una consecuencia del problema de tener un sistema eléctrico ineficiente. Es un daño colateral, entonces. Exactamente. Un daño colateral. Una de las consecuencias es que tú no tienes 24 horas de luz. Consecuencia es que tú pagas una energía cara. ¿Por qué? Bueno, porque no se han hecho las inversiones de rigor, porque se hicieron contratos malos, porque no todo el mundo nos paga. Hay una serie de problemas que tiene, pero los principales son, por ejemplo, tú tienes ahora mismo una serie de plantas que producen energía con derivados del petróleo. ¿Qué pasa? Por suerte, en los últimos 5, 6, 7, 8 años, el petróleo no ha estado tan caro. Pero imagínate, en el 2000, en esa fecha del 2000 hacia adelante, que el barril de petróleo llegó a ponerse ¿A 100? A 150 el barril. A 150. A más de 100. 150, 130, 140. Carísimo. Bueno, muy bien. Entonces, si tú tenías un sistema que producía energía con derivados del petróleo, en la manera que se incrementaba el petróleo, se incrementaba la tarifa. Entonces el subsidio se puso altísimo. ¿Eso por qué fue? Bueno, porque no se hizo una canasta. No se hizo una canasta, digamos, de generación. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que se debió de invertir en plantas o promover la entrada, la llegada de plantas a carbón, a gas, energía hidroeléctrica, energía limpia, diversificada, de manera tal que lo que generalmente pasa es que cuando aumenta el carbón, baja el gas. Cuando aumenta el gas, baja el petróleo. Cuando aumenta el petróleo, baja. Entonces, tú podías conversar. Pero aparte de eso, nosotros somos ricos en agua. Una isla. Y aquí, si se hubiesen hecho inversiones en presas, aquí el 80% del agua que viene de los ríos, que sale de nuestra agua subterránea, que cae cuando llueve, el 80% se pierde. Si tú pudiese almacenar por lo menos
el 60% de esas aguas en hidroeléctricas a través, y la hidroeléctrica tú lo haces a través de presas. Sí. Ok, tú haces inversión, si tú tuvieses 15 presas, tú tuvieses una inversión, una producción de energía importantísima hidroeléctrica. ¿Que cuánto cuesta cuánto cuesta la producción de energía en hidroeléctrica? Cero. Nada cuesta la producción de energía. Nada más la inversión inicial que hace la presa. Pero aparte de eso, la presa también aseguraría mayor cantidad de agua para la producción agrícola. Entonces hay una serie de Y la pesca también, porque aportan a la pesca. Ok, entonces hay una serie de sectores y de provincias que no se han desarrollado adecuadamente porque no hay ni energía de calidad y porque no hay agua suficiente para irrigar los terrenos. Si tú hubieses invertido, en vez de invertir en otras pendejadas sin importancia, tú tuvieses 15 presas en el país, tú tuvieses capacidad de almacenar el 60% o más de las aguas que pasan por aquí. Entonces, nosotros tuviésemos una capacidad de producción agropecuaria impresionante y tuviésemos una capacidad de producir energía limpia y innovable. no barata, no, gratis. Gratis. Sí, entonces, sí. ¿Qué pasa? Que pequeño, mira, para no ser tan pesimista, vamos a ponerle un pequeño subsidio del pueblo. Vamos a decirle que paguen 2 pesos, o sea, por decir por decir una cantidad, 2 pesos de luz al mes, que aún así el Estado no deja de percibir, pero es también una, pero sería de gran aporte. ¿Entiendes? O sea. No. Tú tienes razón. O sea, si nosotros, por ejemplo, hacemos ese tipo de inversión y hacemos contratos buenos en el que la energía se produce la cantidad, la demanda, tengamos más oferta que demanda. Y disminuimos el subsidio a cero o muy bajito, a que nada más sean 100 millones, 150 millones de dólares al año. Bueno, pues entonces ya el país, el tema del déficit también lo va a manejar. Es un problema de eficientizar los recursos, los servicios, para que nosotros podamos tener la capacidad de ahorro y no tengamos que todos los años estar buscando tanto dinero en deuda. Y eso se logra precisamente con ese problema de tener que buscar tanto dinero prestado. Lo resolvemos con 2 pactos, que son el pacto eléctrico y el pacto fiscal, en el cual ese pacto eléctrico buscará que con el tiempo, con una serie de inversiones, en un tiempo, digamos, de 5, 6, 10 años, desaparezca el déficit fiscal y que tengamos una capacidad de adquirir ingresos a través de los impuestos y a través de evitar la evasión y la elusión de los impuestos, de manera tal que no sea necesario tener siempre que buscar una cantidad importante de dinero en los mercados e ir incrementando el déficit. Ese es el gran reto. Y además hay otra parte que yo entiendo que ya el gobierno lo está haciendo, y es lo siguiente. Fíjate una cosa. Hay en países, los países nórdicos, Noruega, Suecia, Suiza, en esos países
se cobra de impuestos entre un 45 y un 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que tú cobras 100 pesos, tú te ganaste 100 pesos y 50 son del Estado. Te quitan 50. Oye bien, un leñazo, ¿eh? Sí, sí. Pero tú no tienes, pero tienes una economía totalmente competitiva. Competitiva, fuerte, Okay. sólida, Pero aparte de eso, yo tú no tienes que por pagar un chele por luz, ningún servicio. Por por la salud agua, es gratis, por la comida. escuela es Por, gratis. Tú tienes entonces servicio gratis. tú tienes que llegar, ese es el ideal. Ese es el ideal. Exacto. Entonces, pero para eso, tú tienes que tener un político que cuando vaya el Estado no quiera robarse el dinero. Porque por eso que también el Eso es lo que pasa. empresario no quiere pagar impuestos. Y es por eso que el empresario evade. Porque para que Sí, yo pagar sí, un claro, maldito porque el impuesto empresario para que dice que venga es un lo que maldito yo voy a político pagar para que y me entre. lo robe. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, la primera piedra para que haya un pacto social es que la gente, el empresario y la sociedad civil y la gente común empiece a creer en los políticos, en el sentido de que tú sabes que el político está gastando de manera eficiente los recursos que se le otorgan a través de los impuestos, no que se lo está robando. Porque, ¿qué pasa? Que ahora tú ves las declaraciones juradas. Y son una falsa, una falsa. 3.000 millones de pesos, 4.000 millones de pesos, Sí, 5.000 millones de o pesos, sea, es el país 800 millones de pesos. de dónde salieron todos esos millones de pesos. ¿Cómo esa gente Pero, son tan ricos? pero por el salario que se dice que tú ganas en la posición, ganas menos que yo. Pues claro, Y yo estoy cogiendo lucha, y entonces ellos son multimillonarios, entonces están robando, sin acusar a exactamente. nadie directamente porque no tengo pruebas. Pero la lógica común, Pero está la robando auditoría, la porque ¿cómo tú me auditoría pruebas a visual mí te que dice tú estamos tienes robando. tantos millones de pesos? ¿Cómo lo tienes? Ok, entonces es necesario que se adecente el ejercicio político, el ejercicio del funcionario público, para que entonces haya calidad moral y ética para exigir, para poder exigirle al empresario y al ciudadano común que hagan un nuevo sacrificio para hacer una reforma fiscal, para poder sanear las finanzas públicas. El caso es que ya la situación ha llegado en que no se puede esperar ya. Ya es o sí o sí. Y si es no, nos vamos a joder todos. Porque ya la deuda pública apremia. Ya Ya no aguanta obligatoriamente más. los políticos tienen que actuar con responsabilidad y tienen que sentarse, el país entero tiene que sentarse, claro, liderado por los políticos, porque votamos para que administren la cosa pública y para que tomen Así es. las grandes decisiones. Se Pero vota entonces para eso necesitan, y no es que se vota por ellos para que después agarren y renuncien a su cargo como legislador para irse para una institución como una amiga por ahí, porque iba a ganar más. Así es bueno, agarra uno y, y le da el voto al legislador, que se supone que es quien tiene que hablar por nosotros. Pero una vez ganan la legislatura, renuncian a eso, no dan en la, en la espalda y se van allí para una institución en el mundo. Y no se van a hacer nada bueno, es a robar que se van, porque se lo voy a decir, a robar que se van. así es. Entonces, evidentemente que hay un problema ético y moral que Exacto. le toca a los políticos resolver para que luego exista precisamente esa ética, esa calidad moral para
tú exigir y sentarte en la mesa de las negociaciones a pasar una reforma fiscal, estructural, integral y progresiva. Que quiere Bien en el decir mundo. que todo el mundo va a pagar más, especialmente los empresarios. Yo voy a gastar mejor y no me voy a robar el dinero. Así Y voy es. a contribuir. Y el sacrificio que tú vas a hacer finalmente se va a revertir positivamente bien, porque yo te voy a devolver servicios de calidad que te van a ayudar a ti a que tú mejores tu calidad de vida y tus negocios sean más productivos y más rentables. Bien. Bueno, mi gente, vamos a hacer una pequeñita pausa. Estamos conversando con nuestro amigo, hermano, el periodista en Mundo Ledesma de Santo Domingo TV en República Dominicana. Santo Domingo TV está en las frecuencias de televisión del UHF. OYF 69, 69 Telecable 24. y en el cable el canal 24. Bueno, señores, nos vemos en breve y siga con nosotros.